Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva clase de electrónica digital en nuestro tema a tratar en este periodo, que son los contadores sincrónicos. Recuerden que la diferencia entre lo que habíamos visto antes con respecto a los contadores asincrónicos y con estos que son los contadores sincrónicos es el hecho de que estos tienen una sola señal de reloj, es decir, tienen en cada una de las entradas de los flip-flops la misma señal de reloj. En las clases anteriores, en la clase anterior aprendimos a hacer un contador ascendente y como tarea hicieron un contador descendente. Y lo que habían aprendido es a manejarse de esta manera. Ahora vamos a ver que con el contador sincrónico nosotros podemos incluso crear cualquier tipo de aplicación que se pueda ir cambiando en los contadores. Aquí tengo un ejemplo. He colocado dos elementos de salida, un Q0 y un Q1. Y tengo dos elementos ahora de entrada. Recordemos que hasta ahora en los contadores sincrónicos nunca y tampoco en los asincrónicos nunca hemos ingresado ningún dato. Simplemente activamos, encendemos y esto comienza a funcionar. Pero no hemos cambiado la topología o el esquema de funcionamiento en ningún momento. Entonces, miren, aquí tengo un ejemplo de un contador sincrónico ascendente módulo 4. 0, 1, 2, 3 y regresa al 0. Pero miren, yo en este contador sincrónico ya no solo le he dejado en este esquema de forma ascendente. Si yo ahora ingreso un 1 lógico al X0 y un 0 lógico al X1, miren, ahora convierto a mi salida en un contador descendente. Empieza a descender. 3, 2, 1, 0, 3, 2 y en cualquier momento si yo cambio se hace ascendente y si cambio se hace descendente. Y ahora qué pasa si le pongo en X1 1 y en X0 0, es decir el número 2 en binario. Ahora empieza a ser solo un conteo alternado del 1 y del 0 en cada salida, miren. Y cuando pongo 3 en binario en las entradas, es decir 1 lógico en X0 y en X1, ahora tengo un parpadeo. Entonces, como ven, ahora con los contadores sincrónicos puedo hacer más aplicaciones. Entonces vamos a resolver este ejercicio paso por paso. No les quiero mostrar nada más de todo el circuito hasta el final. Muy bien, entonces como se les había enseñado, vamos a seguir el orden adecuado y para eso lo que primero debemos comenzar haciendo son los diagramas de estado. Ahora tenemos 4 estados. Recuerden que los datos que podemos ver en las dos salidas de los dos flip-flops que vamos a utilizar, tenemos 00, 01, 10 y 11. Tenemos solo 4 combinaciones posibles. Recordemos cómo es nuestro ejercicio. Cuando yo a la entrada ingreso 0, el contador es ascendente. Cuando ingreso 1, el contador es descendente. Cuando ingreso 2 en binario, es decir 0 en X0 y 1 en X1, el contador lo que hace es alternar el 1 lógico en los dos flip-flops. Entonces hace 1 0 0 1 1 0 0 1 y cuando ingreso el 3 es decir en X0 y en X1 1 lógico, el contador lo que hace es apaga los dos flip-flops, enciende los dos flip-flops, ¿sí? Vamos por la primera opción. Entonces, ¿cómo indicamos esto? Recordemos que cuando hicimos nuestro primer diagrama de estados solo no teníamos entradas de control, simplemente era un contador ascendente, entonces solo se colocaban las flechas de acuerdo a cómo iba sucediendo todos los acontecimientos de los estados que teníamos. Ahora es un poco diferente. Como vemos, ahorita estoy haciendo la parte de los estados cuando el contador es ascendente, es decir, cuando ingreso 0, 0 en X0 y en X1. Entonces, lo que tenemos aquí es que de X0 va de Q0 va a Q1, luego de Q1 va a Q2, de Q2 va a Q3 y cuando llega al Q3 regresa al Q0. Estamos haciendo un contador ascendente. Muy bien. Pero ¿qué pasa después cuando ingreso en cambio el otro dato? Para yo distinguir el uno con respecto al otro, miren, lo que hago es en que en cada flecha yo pongo 0 lógicos, indicándome que estas flechas son para el primer estado de combinaciones de las entradas.
Luego continuamos con el siguiente paso. Ahora tenemos cuando está en 0, 1. Es decir, cuando en x0 tengo 1 lógico y cuando en x1 tengo 0 lógico. O 1 en binario en la entrada. Ahí lo que hacíamos es un contador descendente, ¿no es cierto? Entonces cuando está en q0 va a q3. Cuando está en q3 va a q2. Cuando está en q2 va a q1 y cuando está en q1 va a q0. Ya tenemos ahora cuando tenemos un ingreso de 1 lógico en la entrada. Muy bien, continuamos. ¿Y ahora qué pasa cuando yo tengo la siguiente combinación, que es 1, 0? ¿Qué habíamos dicho en esta combinación de 1, 0 o 2 en binario? Habíamos dicho o habíamos visto incluso en el circuito diseñado que lo que pasaba es que los flip-flops parpadeaban. Es decir, se hace 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ponga esta opción, lo que voy a hacer es que voy a saltar del estado Q1 al Q2 y del Q2 al Q1 y así se quedará. Pero ¿qué pasa si yo ingreso este 2 del binario, este 1, 0? ¿Qué pasa cuando yo ingreso este estado cuando yo estoy en 0 o estoy en el número 3? ¿Cómo hago para llegar al 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0? Entonces ahí tenemos que ir viendo los estados, ¿no? Entonces miren, tenemos Q0. Digamos que estoy en 0, 0. Y ahora tengo ya la opción del 2 en binario de las entradas. ¿Cómo hago? Pues lo que hago es mandar a un estado donde sí cumple esa función. Miren, entonces si está en Q0, yo le mando a Q1. Porque Q1 sí cumple en este estado, ¿no? Y listo. Y ahí sí comienza a funcionar todo. Cuando yo llegue a Q1, ¿cuál va a ser mi siguiente estado próximo? Q2. Es decir, está en 0, 1, luego tiene que hacerse 1, 0. Y luego, cuando esté en Q2, ¿a dónde tiene que ir? Pues tiene que ir a Q1. Porque recuerden que esto, y aquí es donde se hace este circuito cerrado, ¿no? Se hace 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Y ahí se queda. ¿Y qué pasa si empiezo a hacer todo este juego cuando estoy en Q3? Que es 1, 1. Ahí lo que tendría que hacer, pues, es mandar a un estado que sí funciona. Por ejemplo, de Q3 yo le mando a Q2. Entonces después de Q2 va a ir a Q1 y de Q1 va a ir a Q2, Q1, Q2 y Q1. Y así tenemos el tercer estado, la tercera combinación, cuando estoy ingresando un 2 en binario. Y finalmente vamos a la tercera. ¿Qué nos dice la tercera opción? La tercera opción nos dice que vamos a tener 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Cuando ingrese, ¿qué número? El 3 en binario. 1, 1. Cuando ingrese a X0 y a X1, el 1 en binario. 1 a cada uno de ellos, es decir, ingreso un valor de 3 en binario. ¿Sí? Ahí, ¿qué hago? Ahí voy. Ahí lo que hago es 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Miren, entonces, cuando esté en 0 tiene que ir a 1. Miren, salta a Q3. Y cuando esté en 1, 1 tiene que ir a 0. Entonces, cuando esté en 1, 1, 0. Y lo mismo, ¿qué pasa si estoy en cambio en estos otros dos estados que no cumplen en la tercera opción? Lo que haríamos es, por ejemplo, si está en Q1 y tiene 1, 1, le mando al 0. Al 0, 0, porque ahí sí va 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Y cuando esté en Q2 le voy a mandar al Q3, que es 1, 1. Miren, Q3, 1, 1, de ahí sí va 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y así es como completamos todo nuestro diagrama de estados. Entonces, vamos a ver. Cuando tengo a la entrada 0, 0 es esto, ¿no? Cuando tengo a la entrada 0 es cuando tengo esto. Miren. ¿Y qué tengo ahí? Tengo un contador ascendente. 0, 1, 2, 3 y 0. Cuando tengo 0, 0. Cuando tengo 0, 0. Es decir, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tengo un contador ascendente. Cuando ingreso 0, 1. Cuando ingreso 0, 1. Ahí en cambio tengo un contador descendente. Miren, 3,
De ahí se hace 2, 1, 0, 3. Ya. Entonces cuando tengo 1, 0, miren, cuando tengo 1, 0, se hace descendente, miren. Q3, Q2, Q1 y Q0. Vamos al siguiente, cuando es 1, 0. Ahí en cambio, cuando tengo 1, 0, miren, lo que hago es alternar entre salidas. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Digamos que estoy en el 3. A ver, vamos a ver. Digamos que estoy en el 3. Esperen un segundo. Ahí, miren. Del 3 se va al 2 y de ahí sí, 1, 2, 1, 2. ¿Qué pasa si estoy en el 0? Ahí. Se va al 1, 2, 1, 2, 1. Es exactamente lo que está explicado aquí cuando es 1, 0. Miren. 1, 0. Y el último es cuando tengo las entradas 1, 1. ¿Y qué ocurre cuando es 1, 1? Se hace 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Listo. Hemos explicado todo lo que ocurre en un diagrama de estados. Muy bien, una vez que hemos hecho nuestro diagrama de estados, vamos al segundo momento, que es la elaboración de la tabla de estados. Entonces, seguimos del orden que habíamos realizado en el diagrama de estados, el cual nos ayudará a completar esta tabla que nos va a ser útil para la tabla completa de estados. Entonces decíamos que cuando tenemos la combinación 0 en las entradas de X1 y X0, lo que tenemos es un contador ascendente. Entonces ahí ya nos quedaría otra cosa que ir colocando el valor pertinente. Por ejemplo, si estamos en Q0, el siguiente estado va a ser Q1. Si estamos en Q1, nuestro siguiente estado sería Q2. Nuestro siguiente estado sería Q2. Si estamos en Q2, el siguiente estado que tendríamos sería Q3. Y cuando lleguemos a Q3, que sería el 3 de binario, lo que tendríamos desde él como siguiente estado sería el Q0. Muy bien. En cambio, cuando nuestra entrada en cambio es 1, en cambio tenemos un contador descendente. Entonces si teníamos Q0, nuestro siguiente estado va a ser Q3. Si tenemos Q2, nuestro siguiente estado va a ser Q1. Va a ser Q1. Si tenemos Q2, nuestro siguiente estado, perdón, si tenemos Q1, nuestro siguiente estado va a ser Q0. Va a ser Q0. Si tenemos Q2, ahí sí nuestro siguiente estado va a ser Q1. Y si tenemos Q3, nuestro siguiente estado va a ser Q2. Y de esa manera tenemos la tabla completa cuando es descendente. Cuando tenemos 1, 0, habíamos dicho que ahora vamos a tener un contador, una salida alternada. Vamos a tener una salida alternada. Entonces, ahí ¿cómo estaría colocado esta situación? Cuando estábamos en Q0, recordemos que le mandábamos a Q1 para que nosotros podamos de ahí mantener después el esquema alternado, ¿sí? Cuando esté en Q1, saltaba al Q2 como siguiente estado. Cuando estábamos en Q2, iba a regresar a Q1. Se realizaba esta especie de cadena, ¿no? de señal que se repetía en cada momento, se quedaba en un ciclo. Y cuando teníamos Q3 para que comience este ciclo, habíamos dicho que le podemos enviar a Q2. Es decir, nosotros en este momento estamos copiando todo lo que había en el diagrama de estados dibujado, lo estamos llenando en una tabla que nos va a ser muy útil para el siguiente proceso, para el siguiente paso del diseño.
Ahora vamos al tercer punto, cuando teníamos a la entrada 3 en binario, 1, 1. Ahí decíamos que íbamos a hacer un parpadeo, es decir, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Entonces, cuando estábamos en Q0, decíamos que nos vamos a dirigir a Q1. Cuando estábamos en Q1, como ese valor no es, perdón, cuando estábamos en Q0 nos íbamos a ir a Q3, que era el valor de 1, 1. Cuando estábamos en Q1, habíamos dicho que lo más lógico es ir a un estado donde sí se mantenga el ciclo, que en este caso sería Q0. Cuando estamos en Q2, habíamos dicho que lo podemos hacer lo siguiente, podemos enviarle a Q3. ¿Sí? A Q3, que es el 1, 1. Y cuando estamos en Q3, pues ahí sí vamos al Q0, que es el punto donde se empieza a realizar el lazo infinito, ¿no? De 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y de esta manera, en base a nuestra gráfica, nosotros hemos podido completar nuestra tabla. Una vez que nosotros ya hemos terminado con la elaboración de nuestra tabla de estados, ahora vamos a la tabla de asignación de estados. Recordemos que para este punto ya sabemos más o menos qué es lo que nosotros queremos hacer, pero no lo hemos definido como tal, solo hemos puesto estados, los cuales nos van a indicar una combinación específica, pero hasta ahora no hemos indicado precisamente ya qué es lo que contiene cada una de estas combinaciones. Entonces lo hemos hecho de tal manera que sea un contador con 4 números, el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, en base a la lógica que nos hemos mantenido, pues asignaríamos al estado Q0 como 0 en binario, al estado Q1 como 1 en binario, al estado 2 como 2 en binario y al estado 3 como 3 en binario. ¿Sí? Puede ser de diferentes maneras, ¿no? Yo puedo poner otros nombres de los estados, puedo poner QA, QB, QC y QD, entonces se podría ver diferentes tipos de combinaciones, ya depende de cada uno, pero es bueno mantener algún orden. Una vez que hemos hecho esto, vamos a la tabla general. Con la tabla general nosotros ya podemos comenzar a la elaboración de todo nuestro sistema para ya encontrar las combinaciones correctas que van a ir a las entradas J y K y de esa manera ya concluir con la elaboración de todo el circuito. Ahora las combinaciones, en el circuito anterior que nosotros habíamos visto, las combinaciones eran todo lo que estaba en los Qs actuales, en los Qs actual. Ahora también forma parte de esta combinación X1 y X0, entonces a la larga tendríamos dos entradas de estado actual y dos entradas que son por donde se va a ingresar a los datos de las combinaciones. Entonces estaríamos teniendo 4 entradas, por tanto estaríamos teniendo 16 combinaciones. Y de esa manera entonces elaboramos nuestro mapa de Karnaugh. Recuerden, entonces ahora las entradas también son combinaciones posibles y con esas son con las que se debe analizar el mapa K. Vamos a ir generando todos los números posibles del mapa K. Esto en el anterior video lo habíamos hecho a mano para que se entienda un poco más. Ahora, como ya comprendemos un poco cómo es esta tabla, pues ya la vamos llenando directo desde una matriz generada en Excel. Muy bien, entonces tenemos todo, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a llenar el estado próximo? El estado próximo ustedes lo van a llenar con la ayuda de la tabla de estados. Con esa tabla ustedes pueden ayudarse aquí. Entonces recordemos que desde que cuando la entrada es 0, nuestro contador es ascendente. Entonces si está en 0, 0, el estado próximo sería 1. Si está en 1, el estado próximo sería 2. Si está en 2, el estado próximo sería 3. Y si está en 3, el estado próximo sería 0. Ahora,
¿Qué pasa cuando nuestras entradas están en 1? Recordemos que ahí hacíamos que sea un contador descendente. Entonces, si el estado actual es 0, el siguiente estado va a ser 1. Si el estado actual es 1, el estado siguiente va a ser 0. Esto ayudado con la tabla de estados, ¿no? Si el anterior estado era 2, el siguiente estado va a ser 1. Y si el anterior estado era 3, el siguiente, el estado próximo va a ser 2. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurría cuando la combinación era 1-0 en la entrada? Es decir, 2 en binario. Ahí decíamos que teníamos una alternación, ¿no?, de las salidas. Es decir, se hacía 1, 2, 1, 2, 1, 2. Decíamos que cuando teníamos 0, lo pertinente es enviar a 1. Cuando teníamos 1, iba a 2. Cuando estaba en 2, iba a 1 para hacerse el alternado. Y cuando teníamos 3, lo que hacíamos es mandar a 2 para que de ahí pueda ingresar a este cambio alternado. Y finalmente vamos a la última combinación, cuando era 3. Ahí en cambio lo que teníamos que hacer es el encendido de todos los LEDs, apagado de todos los LEDs. O sea, encendido de las dos salidas, apagado de las dos salidas. Cuando estaba en 0, entonces el siguiente dato era 1. Si estaba en 1, decíamos que vamos a mandar a un dato. Entonces mandábamos a 0, para que ahí sí comience a alternarse. Cuando estaba en 2, mandábamos a 1, 1. Y cuando estaba en 1, 1, obviamente iba a 0. Muy bien. Hemos completado nosotros nuestra tablita. Nuestra tabla que nos va a servir para la elaboración y para la obtención de los datos de J1, K1, J0 y K0. Recuerden que esto fue ayudado mediante la tabla de estados. Dicho esto, con la ayuda de la tabla reducida, la tabla inversa del flip-flop JK, ya podemos comenzar a llenar los espacios de J1, K1, J0 y K0. Entonces, solo tenemos que ir viendo cada punto ayudados de esta tabla, ¿no? Entonces, si de Q1 va de 0 al 0, entonces eso es 0x. Si va del 0 al 1, eso es 1x. Si va del 1 al 1, eso es x0. Si va del 1 al 0, eso es x1. Si va del 0 al 1, es 1x. Si va del 0 al 0, eso es 0x. Si va del 1 al 0, eso es x1. Si va del 1 al 1, eso es x0. Si va del 0 al 0, eso es 0x. Si va del 0 al 1, eso es 1x. Si va del 1 al 0, eso es x1. Si va del 1 al 1, eso es x0. Si va del 0 al 1, eso es 1x. Si va del 0 al 0, eso es 0x. Si va del 1 al 1, eso es x0. Si va del 1 al 0, eso es x1. Y con eso ya tenemos completada la primera matriz, que vendría a ser lo que corresponde al flip-flop número 1. Muy bien, está bien, listo. Vamos a ver ahora qué ocurre con el flip-flop 0. En el primer caso, por ejemplo, va de 0 al 1, eso es 1x. En el segundo caso va del 1 al 0, eso es x1. Luego va del 0 al 1, eso es 1x. Luego va del 1 al 0, eso es x1. Y miren, esta lógica se repite. Ya la habíamos visto en otras ocasiones. ¿Recuerdan? Esto es, o quiere decir, que el flip-flop en esta conexión debe estar conectado a uno lógico.
porque si le hacemos que las de X sean 1, pues tiene sentido, ¿no? Y de esa manera se complementa nuestro sistema. Muy bien, tenemos ahora nuestra tabla completa. Ahora tenemos que comenzar a hacer los mapas de Carnot para encontrar las ecuaciones, y con eso habríamos terminado y podemos armar nuestro proyecto. Muy bien, una vez que ya tenemos realizado todos los mapas, todas las tablas, la tabla de estados resuelta, con esto nosotros ya podemos realizar los mapas de Carnot y con ello encontrar las ecuaciones que nos servirán para encontrar cuáles son las compuertas lógicas que debemos que utilizar para conectarnos con los flip-flops y realizar el diseño que nosotros queremos tener. Para esto, en el anterior video, en la anterior clase ya se les explicó cómo hacerlo manualmente. Ahora se les va a explicar el uso de elementos o softwares que existen en el internet, o software que existe en el internet. Se les colocará los links en su plataforma para que ustedes lo puedan utilizar en el momento que hagan su deber. Aquí tenemos un ejemplo. En esta página ustedes pueden seleccionar el número de variables que tienen y con ello realizar y encontrar el mapa de Carnot. Por ejemplo, nuestro mapa es de 4 variables. Recordemos que en nuestro circuito, o nuestro diseño tenía 4 entradas. Aquí lastimosamente yo no puedo colocar el nombre de las entradas que estoy utilizando, así que deben recordar cuáles son ellas y después reemplazar. Por ejemplo, en nuestro caso, A sería X1, B sería X0, C sería Q1 y D sería Q0. Entonces de esa manera ustedes deben ir realizando los diseños y los circuitos. Por ejemplo, ahorita voy a hacer la tabla del J1 y vamos viendo, ¿no? En el J1 en el primero era 0, después era 1, después era no importa, después era condición no importa, después era 1, después era 0, después era X, que era no importa, después es condición no importa, luego es 0, luego es 1, luego son dos condiciones no importa, luego es un 1, luego es un 0 y luego son dos condiciones no importa. ¿Sí? Vamos viendo si lo hicimos correctamente. Ustedes en el video tendrán la tabla al lado como para que vayan comparando, ¿no? Entonces sería 0, 1, XX, 1, 0, XX, 0, 1, XX, ahí sería 1, aquí nos equivocamos, 1, 0, XX, muy bien, ¿sí? 0, 1, XX, 1, 0, XX, 0, 1, XX, 1, 0, XX. Y en el momento que ya tenemos esto, cargamos y miren, nos aparece ya resuelto el mapa. Aquí están con las condiciones no importa y cómo se generaría el mapa, los números que tenemos en la distribución, como se les dio a ustedes, los grupos que salen y la ecuación resultante. Miren, aquí aparece la ecuación resultante e incluso las compuertas que deberían utilizar para realizar el circuito. Entonces con eso ya se ayudarían bastantísimo, ¿no? Recordemos que aquí el B sería X0, el D sería Q0, y tienen que irlo viendo, ¿no? Bueno, entonces aquí tendríamos una solución posible. Otra opción es utilizar esta otra página. Esta es muy útil, la que habíamos visto ahorita es muy útil en el hecho de que le sirve para colocar la tabla, le sirve para ver cómo saldría el mapa de Carnot, cómo son los números que se deben colocar, y les da el circuito diseñado de lo que tienen que armar. Cabe destacar que aquí un B complemento por D más B por D complemento es una compuerta XOR, entonces incluso podemos reducir un poco más de esto, ¿sí? La otra opción es esta página en cambio me parece interesante en el hecho de que ustedes en cambio pueden escribir. Por ejemplo, aquí pongo que la respuesta sea de J1 y aquí sí pueden escribir. Miren, por ejemplo, aquí yo le pongo que A sea X0, que B sea, que A sea X1, que B sea X0, le puedo poner que este sea
Q1 y que el de acá sea Q0. Entonces ya con eso nos ayudamos un poco más, ¿no? Recuerden que nosotros manejamos la suma de productos, no el producto de sumas. Y de esa manera ustedes ya pueden ir colocando. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora ustedes deben llenar esta tabla. Deben ustedes llenar esta tabla con el mapa que habíamos hecho. Miren, ahí les puede servir esto. Recuerden que aquí está 01, 10, 10, 01. 01, 10, 10, 01. ¿Sí? Y estas eran condiciones no importa. Y miren, ahora se le llena así. Entonces incluso pueden basarse en este, o pueden ustedes hacer en sus casas el mapa. Y el punto es que también ya les genera la respuesta. Miren, aquí está la respuesta. Entonces se diría que J1 sería X0 complemento multiplicado por Q0 más X0 complemento multiplicado por Q0. Recuerden que eso es una XOR. Esa ecuación que tenemos ahí es de una compuerta XOR. Miren, es una compuerta XOR. Miren, A por B complemento más A complemento por B es una compuerta XOR. Entonces incluso podemos resumir un poco más esto y poner que este resultado sería Q0 XOR X0. Vamos con el otro, con el K1. Esto era J1. Ahora vamos con el K1. Volvemos a buscar las variables. Vamos a ver, vamos a resolver el K1. El K1 en cambio era XX, luego era 0, 1, luego era XX, luego era 1, 0, a ver, XX, aquí era 1, 0, de ahí era XX, 1, 0, XX, 0, 1, ¿ya? Vamos a ver si estuvo bien, si está bien hecho esto. XX 01, XX 10, XX 10, XX 01. Le damos clic acá y nos aparece la respuesta. Miren, con todas las compuertas, y esta sería la respuesta. Igual, resumiendo o reduciendo esta respuesta, miren, aquí tendríamos A complemento por B complemento por D más A por B complemento por D. Si nosotros agrupamos, por ejemplo, aquí el A complemento y nos quedaría dentro de un paréntesis B complemento D más B D complemento, eso también es un XOR. Y si acá en cambio agrupamos A y en el paréntesis nos quedaría B complemento D complemento más B por D, eso es una XNOR. Entonces podemos reducir incluso más un poco esto. Vamos acá, hagamos, y miren, bueno, recordemos, ¿no? Aquí nos da incluso la tabla. Vamos a hacer otra vez esto. Carguemos nuevamente. La ecuación que yo ahorita voy a sacar es la K1. Ustedes en el deber pueden hacer esto, ¿no? Se les pedirá capturas de pantalla y lo pueden hacer. Igual, esto es X1. Esto es X0. Esto es Q1 y esto es Q0, ¿ya? Y se nos pide hacer la tabla. Aquí ya hicimos la tabla, miren. Pueden usar cualquiera de las dos páginas, ¿no? A mí me parece que la anterior es un poco mejor, pero deben entender cuáles son las entradas, deben aprender a interpretarlo. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Y miren, aquí está la respuesta. Tenemos ya esta respuesta, ¿sí? Hemos logrado conseguir otro resultado más. Ahora, tomemos en cuenta que J0 y K0 podemos poner uno lógico a la entrada. Y con eso solo tendríamos que realizar la conexión para J1 y K1 con estas ecuaciones que hemos conseguido. Y con eso ya habríamos completado
todo, y ya podemos proceder al armado del sistema y a la posterior simulación. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos hecho nuestras ecuaciones, una vez que hemos resuelto nuestros mapas de Carnot, ya podemos generar nuestro contador. Entonces vamos a ver, aquí busquemos un 7476, que son los contadores, los flip-flop JK. ¿Sí? Vamos a colocar dos, que son los dos elementos que vamos a utilizar. Muy bien. Y aparte también vamos a colocar dos logic state, uno que me represente al x1 y otro que me represente al x0. ¿Sí? El primero va a ser x0, el segundo va a ser x1. ¿Ya? Muy bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer sería, pues bueno, mandar a power cada uno de estos. Mandaríamos a power. ¿Sí? Lo propio ocurriría con los de abajo. Y estaríamos desactivando, ¿no? Recuerden esto en la parte ya armada como tal. Viene a ser una conexión directo a BCC, ¿no? Listo. Muy bien. Tenemos esto. Vamos a colocar una señal de reloj. Busquemos una fuente de tipo reloj. Aquí está una de clock. Podemos ponerle una frecuencia de un hertz, que ya está. Y como es un contador sincrónico, esto está sincronizado, tienen la misma señal de reloj. ¿Sí? Muy bien. Con eso ya podemos continuar con nuestro proceso. Vamos viendo entonces, ¿no? Entonces vamos chequeando cómo tenemos que ir colocando en base a las ecuaciones. Muy bien, entonces vamos a colocar esto, ¿no? Para que se identifiquen. Uno va a ser x0 y el otro va a ser x1. x0 y el de acá abajo va a ser x1. 0.2 pulgadas, ¿no? Ahí sale medio bien. Listo. Muy bien. Listo. Vamos a ver entonces, coloquemos inputs. Coloquemos las respectivas input acá. Ya. Esto se llamaría J1. Esto se llamaría K1. ¿Ya? J1 y K1. Listo, la primera ecuación para J1 me decía que era una XOR. Una XOR. Entonces vamos a colocar eso, ¿ya? Listo, entonces me decía que la primera ecuación de J1 me salió X0 con Q0 en una XOR. 7486. Sí, es un XOR 7486. Ya. Colocamos. Entonces, igual dice que es X0 y Q0. Muy bien, entonces pongamos unas outputs. Un output aquí. Esta es X0. Y un output en Q0. Output Q0. Q0. Muy bien. Ahora sí, entonces ponemos las dos inputs aquí. Así. La una es X0
X0 y la otra es Q0. Muy bien, y esto sale a J1. J1. Ya, vamos a la segunda ecuación. La segunda ecuación sí es un poquito más larga, pero tampoco es complicada. Ya reduciendo todo me sale una X1 complemento multiplicado por una X0 XOR Q0, que aquí ya tendríamos, ¿no? Más una X1 Q0 XOR Q0. Listo, vamos a ver entonces cómo hacemos. Entonces vamos viendo. Primero, listo, hagamos la primera multiplicación, que sería X1 complemento multiplicado por la XOR de X0 y Q0, que es esta. Entonces viene a ser J1. Entonces podríamos utilizar esto. Primero voy a utilizar una NOT 7404. Sí, NOT 7404. Pongo una input aquí, pongo una output acá, input y output. La input sería X0 y aquí puedo ponerle X negado, digamos X complemento C, X complemento C. Ya, ahora la XOR, la multiplicación, perdón, aquí sería la primera cosa que hacemos es una X1 complemento, perdón, la primera ecuación que vamos a hacer es con X1 complemento. Entonces pongamos aquí X1 y aquí X complemento 1 y saquemos una output de X1. Ya. X complemento 1, y ahí sí multiplicado, la multiplicación es 7408. Sí, 7408. 7408, que sería la multiplicación de X1 complemento X1 complemento X complemento 1 X complemento 1 multiplicado por una XOR de X0 con Q0, que es lo que ya tenemos aquí en J1. Entonces bien podríamos utilizar J1 y con eso estaríamos abreviando todo esto. Más abajo sí nos toca ya utilizar una XNOR para hacer la siguiente, que en cambio es X1 multiplicado con X0 Q0 en XNOR. La XNOR es 4077. Sí, 4077. Listo, entonces vamos a hacer un XNOR de X0 con Q0. Cogemos la input, así, X0 con Q0, XNOR. Esto saldría a multiplicarse con una X1. Aquí puedo poner una output, puedo poner un auxiliar 0, auxiliar 0, ¿no? Por poner un nombre. Y listo, y ahora sí cojo la otra AND 7408 y aquí sí iría multiplicado. Entonces input, así, iría multiplicado primerito, esto es X1 estaría multiplicado con
la XNOR, que era nuestro auxiliar 0. Ponemos outputs aquí. Este sería mi auxiliar 1. Y pongo otro output acá. Y esta le llamo auxiliar 2. ¿Ya? Y estas dos están sumadas. 74. 32, sí. 74, 32. Entonces con inputs. Input aquí, input acá. A1 sumado con A2. ¿Ya? Y esto sí iría a K1. 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 Sí. Listo. Con eso ya tendríamos hecho las ecuaciones. Nos faltaría ahora J1 y J0 y K0. J0 y K0. Esos tienen uno lógico, entonces solo puedo poner aquí un logic state que sea uno lógico y pongo outputs para J0 y K0. J0 y pongo K0. ¿Sí? Listo. Y aquí pongo inputs. Inputs aquí. Así. Esto sería J0. Y el de acá sería K0. Ya. Voy a desplazarle un poquito esto para poner un output acá de Q1, que no lo hemos usado, ¿no? Listo. Y ahora sí voy a poner mis logic proof. Logic proof para ver cómo nos fue con las salidas, ¿no? Entonces acá pongo dos inputs. Así. Dos inputs. Esta sería Q0. Y esta sería Q1. ¿Ya? Teníamos armado todo. ¿Sí? Entonces vamos a probar. Es muy probable. Sí. Lo que me estaba imaginando iba a dar un error. Dice que el modelo U2A no está especificado. El modelo U2A es la 7486, que es la compuerta XOR. Lo que puedes hacer en este momento es buscar una XOR. Así simplemente pones XOR y la seleccionas. Y es un elemento ya por default del Proteus, que es activo. Veamos. Y sí, ahí no nos dio lío. Listo, eso era todo. Miren, entonces no nos interesa ya mucho el circuito de acá porque ya todo está hecho. Miren, acá, ¿sí? Ahorita está en 0, 0. El contador es ascendente. Miren, 0, 1, 2, 3, 0, 1. Y si le pongo 1 acá, se hace descendente. Miren, ¿ya? Se hace descendente. Está haciéndose descendente. Si le pongo así, se hace ascendente. Y si le pongo así, el sistema se nos tiene que ir alternando. Voy a ver si le pongo cuando sea 1. Ahí, miren. Del 1 se iba al 2 y de ahí va 1, 1. Ya. Pongamos otra vez un ascendente. Ahorita está en ascendente. Quiero hacerle el cambio cuando esté en 0 para ver qué hacemos. Miren, ahí. Le mando al 0, 1 y de ahí sí. Ingresa el enlace y se queda alternado. Y la otra opción era 1, 1. Miren. Ya se queda alternado. Por ejemplo, le pongo así en la opción que estaba descendente.
y le pongo ahí. Busca adecuarse en un punto y de esta manera ya ingresa al lazo. Listo, entonces de esta manera nosotros ya tenemos nuestro contador sincrónico con muchas opciones. Esas son las bondades que tiene el contador sincrónico, que yo ya puedo programar más cosas que no podía hacer con el contador asincrónico. Con el contador sincrónico yo ya puedo programar qué es lo que quiero que salga en nuestros elementos de salida. Solo depende de lo que vaya colocando yo en mi diagrama de estados y cómo vaya haciendo mi diseño, y ya tenemos el sistema. Miren, entonces yo le puedo hacer descendente, le puedo hacer alternado y le hago parpadeo, ¿no? Eso ya depende de ustedes y de, bueno, también de cómo les vaya a mandar en el ejercicio en el deber. Muy bien, muchas gracias. Eso ha sido su clase del día de hoy.